la voy a hacer de forma sin gráfico. Nos revela dos propósitos de Dios con la humanidad. La primera es cómo redimir. Cómo redimir. La segunda tiene que ver con con el reino. Con el reino. Y Apocalipsis termina justamente con aquello. Ahí no recuerdo el pasaje. Mejor les muestro el gráfico. A ver, déjenme buscarlo un momento. ¿Dónde lo tengo? Creo que por aquí. Ay, no la tengo. Me voy a la parte más segura. Mm, aquí. Ya la encontré. A ver, bueno, 3:15. A ver, leamos todos juntos Génesis 3:15 y mientras tanto Apocalipsis 5:10. El 3:15, a ver, vamos. Y pondré Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu entre simiente y tu la simiente simiente y la suya. simiente Esta te suya. herirá en la cabeza y tú le herirás Tú en le el herirás en el calcañar. Ahí tenemos dos propósitos. La primera, cómo redimir al ser humano. Y eso es muy importante, redimir. Y la segunda es cómo restablecer el reino. Ahora miren lo que dice Apocalipsis 5:10, 5:9-10. Adelante. Apocalipsis 5, 9, 10. Cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua, pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios, reyes y sacerdotes, y y reinaremos reinaremos sobre la tierra. sobre la tierra. La salvación
siempre está conectado con la escatología, o sea, el reino. No se puede hablar salvación sin reino. Y aquí otra vez confirma lo que hace rato le decía, salvación no es repetir la confesión de fe, escapar del infierno o cosas parecidas, es reinar con Cristo. Y aquí primero habla del Cordero inmolado, la redención, y luego para hacernos reyes y sacerdotes. ¿Hay conexión entre Génesis 3:15 y con Apocalipsis 5:9-10? Hola. Sí. Totalmente. Ay. Ahora, a través de toda la Biblia, notamos, por ejemplo, en la promesa de Abraham, en Génesis 12:1-2, cuando dice, y haré de ti una nación grande, engrandeceré tu nombre, y en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Está hablando de la redención, de esa bendición. Pero cuando está hablando de David, y a mí me encanta porque Romanos justamente hace referencia a Abraham y a David. ¿Y por qué David? Porque David tiene dos formas, dos connotaciones. Primero, estando en la ley, él fue salvo por la fe. Y eso Pablo lo muestra en la epístola a los romanos. Pero aquí en esta ocasión tiene que ver con el reino. A ver, primero miremos Romanos 4:1-8 y luego Primera de Samuel 13:14. Adelante con la lectura. Romanos. ¿Qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Más al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Ok. Ahí pueden notar claramente está hablando de la redención. Y la simiente aquí se refiere a Cristo y viene ahí. Ahora vamos al reino. Primera de Samuel 13:14 y luego segunda de Samuel 7:12-13. Adelante. Entonces Samuel dijo a Saúl, locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Ahí está hablando del reino venidero. Y dice tu reino iba a ser para siempre. Pero ahí está hablando de Cristo. Es decir, si él se mantenía fiel, obviamente iba a hacer la línea. Pero ahora no, es David. Y miren lo que dice de David, segunda de Samuel 7:12-13. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. ¿Y eso está hablando de David o de Cristo? Cristo.
porque David había muerto. Y al morir, entonces, esto se refiere a Cristo. Por lo tanto, hay una sola narrativa en toda la Biblia, y es la historia de la salvación, que tiene que ver cómo redimir al hombre, al ser humano, y cómo establecer el reino. El reino es para aquellos salvados, y la redención o la salvación no es solamente un aspecto, un momento de, ¿cómo se dice? Como un atajo de que Adán pecó y listo. Es un plan maravilloso de Dios. Es un plan que va, y aprovechando que estamos en esta, les muestro ese plan. Se puede mirar a través del reino. Ahí, ¿dónde está? Aquí. Lo que hay que mirar la Biblia no es separado, hay que mirar como continuo todo. Y miren ahí, ahí está. Ahí está. El modelo del reino evidentemente fue el Edén. Pero ese es el reino establecido. Pero por medio de la caída, ese reino siempre lo fue. Pero por la caída se arruinó los planes. Y Dios siempre muestra reino, acto de redención. Después de la caída, un acto de redención fue Noé, mediante el arca, porque él predicó desde que era joven hasta que fue anciano, hasta entrar. Él predicó la redención, la salvación, pero nadie le hizo caso. Luego tenemos el reino prometido por medio de Abraham, y el reino, el acto de redención fue el Éxodo. Luego tenemos el reino presagiado con David y Salomón. El acto de redención fue la promesa profética de salvación. A través de los profetas siempre hubo el mensaje de salvación. Noten ahí, redención, 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 redención. El reino acercado con Jesucristo, el acto de redención fue su muerte y resurrección. Este es el centro de toda la historia de la salvación. Y el reino consumado, el regreso de Cristo, donde se va a efectuar plenamente la ejecución del reino. No es posible tener salvación sin reino. Tampoco es posible, ¿cómo se dice? Tampoco es posible un reino sin salvación. Que hoy en día existe hablar del reino como lo que lo hacen los de la prosperidad, hablar de un reino pero sin salvación. Reino y salvación van juntas siempre. A partir de esa idea, de esa metanarrativa, porque esa es la metanarrativa que podemos observar aquí, desde el Génesis, desde la creación hasta la consumación, Apocalipsis, es la historia de la salvación. Creación, caída, promesa, redención, la iglesia y consumación. Toda la Biblia está hablando de la historia de la salvación. Eso significa que no debemos separarnos de ella. Hay que dejar hablar a la Biblia. Así que empecemos hablando de la teología bíblica de la salvación. Y la pregunta aquí es, ¿cómo se desarrolla la salvación
en la historia de la revelación. Y aquí hay que entender algunas pautas. Primero, el método para entender eso es la revelación progresiva. Si no usamos la revelación progresiva, no lo vamos a entender, porque lo vamos a entender por partes. Y a mi entender, ese es el problema de la teología reformada, porque solo estudian ese pasaje y no estudian en concordancia con otros pasajes. Segundo, a partir de la historia redentora. Y por eso hemos estado hablando de la revelación vertical, horizontal, espiral, de la revelación, de la teología bíblica, sistemática y narrativa. Y ya les dije, solo posicionar en una sola no es posible. A través del desarrollo canónico. ¿Qué quiere decir desarrollo canónico? De todos los libros de la Biblia. Y finalmente el cumplimiento de las promesas. La perspectiva, en este caso de la teología bíblica, primero que es histórica. Histórica en el sentido de que la salvación se encarna en la historia. No como un cuento, no como una historia que sucedió descriptiva, sino una historia vivida. Porque la historia de Dios se manifiesta en nuestra historia. Y la historia de Dios cambió la historia nuestra de un antes y después. Dividió nuestra historia en dos. Un antes que era oscuro y un después llena de luces. Y desde por esa razón es histórica y dinámica, no es muerta y cristocéntrica. Cristo siempre debe ser el centro, como la que vemos aquí en la imagen. Ahí, la redención siempre es. Ahora, miremos en el Antiguo Testamento, ¿cómo presenta la salvación en el Antiguo Testamento? El Génesis 3:15 es el primer anuncio del Evangelio. Aunque debemos entender que antes de la fundación del mundo ya lo existía, solo que en el Génesis no aparece. Segundo, el Éxodo es una liberación del pueblo, Dios pone la salvación de forma vivida a través del pueblo de Israel y a través de la liberación de la esclavitud de Egipto y llevándolos al desierto para adorar a Dios. Todo esto es una forma didáctica de parte de Dios para enseñar al pueblo sobre la salvación. Es un acto de salvación el Éxodo y el pacto, la relación restaurada que lo hace en Sinaí y la tierra prometida como un anticipo de la herencia futura. Aquí, y no sé por qué se me fue, pero aquí hay que poner algo más. Hay dos actos centrales de redención en el Antiguo Testamento. Digo centrales porque hay varios. Los centrales, uno es el Éxodo y el otro es el cautiverio de Babilonia y su deportación. El regreso de Babilonia a otra vez es un acto de redención, porque ellos estaban sometidos bajo gobiernos y Dios los libera y los trae otra vez. Ese es un acto de redención donde Dios, cuando estamos sometidos a una esclavitud o a un dominio, Él puede liberarnos. Y por eso es un acto de liberación y hay que entender de esa manera. Y después existen varios, como el caso de Ruth, el pariente redentor, y pueden mirar la salvación en diferentes momentos, pero hay dos íconos en el Antiguo Testamento, el Éxodo y el cautiverio. Hay que mirar como actos de redención. Por lo tanto, la salvación a partir del Antiguo Testamento significa liberación. Ese término de liberación no tiene que ver con solamente la conversión. La conversión es un momento de la salvación. La conversión no es la salvación completa como los neopentecostales ahora lo hacen. Es más que eso.
es restauración, es pertenencia al pueblo de Dios. Y eso me encanta porque es ser parte del plan de Dios. Eso es salvación. No limitar la salvación a un hecho, a un momento, a un detalle. No seamos reduccionistas, seamos la mirada amplia de lo que la Biblia nos está enseñando. No lo digo porque lo digo, sino porque eso entendemos a partir del Antiguo Testamento. Ahora miremos ahora con respecto a los profetas, a los libros proféticos. Los libros proféticos siempre hablaron de que vendría la salvación a través de Cristo. Los profetas revelaron el nuevo pacto en Jeremías 31 al 34, que yo pondré un corazón nuevo y bueno, ahí habla del nuevo pacto, del nuevo corazón, Ezequiel, de que hará ese corazón de piedra en corazón blando, sensible, porque Dios toca el corazón. Aquí está anticipando lo que Cristo va a hacer. También los profetas hablan del siervo sufriente de Jesús, que vendría a la cruz y moriría por nuestros pecados. Y también los profetas hablan del derramamiento del Espíritu, el cual es clave, como lo dice Ezequiel, pondré un espíritu nuevo en un corazón nuevo. Entonces, a partir de los profetas, la salvación, obviamente, en aquel entonces era futura. Hoy en día ya no es futura, es presente, y que la salvación iba a ser interna, espiritual, transformadora y escatológica. Así plantearon los profetas. Yo estoy dando de forma periférica, pero estudiando cada uno de esos detalles, miramos cómo presentan los profetas a la salvación o a la obra salvadora, siempre con una esperanza salvífica. Ahora vamos a Pablo y la salvación. Según Pablo, la salvación, todos pecaron. El libro de Romanos obviamente es la base y me encanta su estructura de Romanos, porque primero hace ver la necesidad de la salvación por medio de que todos pecaron. No hay ni un justo, todos necesitamos la salvación. Y en el capítulo 3 dice, y da la solución. Somos justificados gratuitamente por su gracia, por medio de Jesucristo. Y ahí da la solución a través del capítulo 3. Y el capítulo 4, 5, 6 habla de la santificación como resultado o beneficio de la salvación. Y por eso ese resultado tenemos paz para con Dios. Hasta pero el capítulo 7 es un nexo interesante. No podemos ser santos por nuestros propios méritos, porque el hombre es incapaz de hacerlo. Porque aún quiere, pero no puede. Y el 8 responde y dice que por medio del Espíritu sí es posible, porque 8.1 dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. No hay nadie que les señale. Y ahí es por medio del Espíritu la santificación, nunca por nuestros propios medios. Y a partir del capítulo 9, 10, 11, habla de la salvación para los judíos y gentiles, que siempre fue la salvación para todos. Y que Dios no se va a olvidar de redimir al pueblo de Israel. ¿Cuándo será eso? Según el libro de Apocalipsis, sabemos que Israel será salvo y habrá un avivamiento increíble en la gran tribulación. Y Pablo dice, toda Israel será salvo. Y uno se pregunta, ¿cuándo será eso? Obviamente en aquel momento, porque habrá el
el ángel y el librito que predicará, los 2 testigos y las señales que harán, abrirá los ojos de los judíos y entregarán su corazón, reconocerán a Dios como su Dios y habrá un mover increíble en medio del pueblo de Israel. Obviamente hay que entender que cuando dice todo Israel, toditos serán salvos, obviamente que habrá alguno que otro, ¿no? Pero el detalle es que habrá un gran mover de Dios y Israel será beneficiada porque verán realmente a Dios de tal manera obrar. Entonces Pablo da una idea de salvación muy interesante y a partir del capítulo 12, 13, 14, 15, 16, pone la salvación aplicable a través de 5 relaciones. Y me encanta eso, el capítulo 12 y 13 especialmente. ¿Cuáles son las 5 relaciones? La vida cristiana se basa en normas, se basa en relaciones. La primera relación que hace Pablo en el 12:1 sería la relación con Dios, donde dice el 12:1 que hermanos míos, os ruego que os presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, porque esta es la voluntad. A ver si me corrigen. ¿Lo leo, profe? Sí, adelante. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentáis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Exactamente. Esa es la relación con Dios. Segundo, la relación con el mundo es separado, porque dice, no os conforméis a las costumbres de este mundo, sino que renovaos en el entendimiento de en la renovación de vuestra mente. Con el mundo es separado totalmente. Tercera relación, la relación consigo mismo, donde dice que no, pueden leer el versículo 3 si no me equivoco, adelante. Digo pues por la gracia que me es dada, ¿el 3 o el 2, profe? El 3. El 3. Digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura conforme a... Ya. Está bien, esa más complemento. No tener un concepto más alto que de sí mismo que otros. Esa es la relación consigo mismo. Es decir, ni te sientas muy alto, ni te sientas más bajo. Y en Gálatas dice lo mismo también, considerándote a ti mismo, la relación consigo mismo es parte de esta vida cristiana. Cuarto, la relación con los creyentes por medio de los dones. A partir del versículo 4 en adelante, habla de los dones, cómo debe ser la relación de servir a los hermanos en amor. En amor. Y un ejemplo de servicio es el Señor Jesucristo en el libro de Juan, el capítulo 13, donde Él se puso el delantal y los lavó los pies. Y aquí es en amor el servicio. Y relación con los no creyentes. Con los no creyentes, ahí viene la teología de la no resistencia. ¿Qué es la teología de la no resistencia? En realidad es cuando a los no creyentes, ahí reinterpreta el Sermón del Monte el apóstol Pablo, donde dice que no te vengues, no hagas, más bien paga. Si te hacen el mal, tú hazles el bien. Si ellos te hacen, por eso hay usa de ascuas de fuego. En realidad, haz que la otra persona se avergüence, se ponga caras rojas, se ponga rojo su cara de vergüenza cuando tú le hagas el bien. En realidad, esa es la forma como debe ver. El evangelio
se traduce en 5 relaciones, según Pablo. Bueno, lo digo eso porque para mí la soteriología de Pablo es vivida y esos 5 relaciones se puede traducir en 3 solamente. Amar a Dios, amar al prójimo y a sí mismo. Amarás al Señor con todo tu corazón, eso es adoración. Y amarás, y por eso la primera relación y la segunda relación tienen que ver con la una. Porque si yo adoro a Dios, no puedo adorar al mundo y ya estoy separado. Y la segunda, la relación consigo mismo. Y el amor al prójimo, la relación con los creyentes y los no creyentes. Y las 5 relaciones se traducen solo en 3. Ahora, no es el único que Pablo, estas 5 relaciones, también lo encontré quiero recordar, en otro libro de la Biblia, igual menciona, no estoy seguro si es Pedro o no recuerdo ahorita, pero igual está las 5 relaciones. Y ahí la salvación es vivida, según Pablo. A mí me encanta porque me ha ayudado a vivirlo, no solamente a conocerlo. Y si pudiera hablar de Pablo de solo Romanos, me pasaría toda la mañana, pero no tengo la consistencia de la teología soteriológica muy vivida. Cuando tú lo vives y lo ves desde este punto de vista, no es problema la predestinación, no es problema la no sé qué, porque aquí se pone presente. ¿Se capta la idea? Ahora Pablo no solamente habló en Romanos, ahí tenemos en otros pasajes de la Biblia, en otros libros que él escribió, por ejemplo, la salvación es participación con Cristo. ¿En qué? Morimos con Cristo, vivimos con Cristo y seremos parte de la nueva creación porque Cristo resucitó y resucitaremos y seremos glorificados. Lo que significa a través de esta postura es que la salvación no es solamente jurídica, es transformadora por medio de Cristo y el Espíritu. Ahí viene el detalle. El ser humano solo tiene que disponer su corazón. Cristo y el Espíritu nos ayuda a crecer, a encontrar esta salvación. ¿Qué les parece? Muy asistida. Veamos en Gálatas. Bueno, Gálatas responde a un problema que había entre el legalismo y la justificación por la fe. Salvación completa. Y ellos cayeron en el legalismo. Hay 2 posturas de caer en el legalismo. Uno es el legalismo y el otro es la antinomía o liberalismo, si vale el término. La antinomía es como un liberalismo superficial, no importa. Cree en el Señor Jesucristo y puedes vivir como quiera. Entonces, esos 2 problemas sí se presentan y ahora ahí se pueden notar. El legalismo sería un amor sin misericordia. Y el antinomía sería misericordia sin amor. O sea, como un libertinaje. Y ahí se puede ir construyendo varios elementos. Frente a esta problemática que existía en las iglesias de Galacia, Gálatas enfatiza la justificación únicamente por la fe y que no hay más salvación que es por la fe.
Y el resultado, ahí es donde Pablo usa la palabra adopción. Somos adoptados y hace unas analogías interesantes en Pablo para entender aquello. Y la evidencia en Gálatas 5, 16 al 25 es la vida en el Espíritu basada en el fruto. El fruto del Espíritu tiene que ver con el carácter de Cristo. Y aquí otra vez la participación de Cristo en nosotros por medio del carácter de Cristo, la incorporación del carácter de Cristo en nuestra vida. Si incorporamos el carácter de Cristo en nuestra vida, nuestra salvación es segura. Jamás trastabillaremos, jamás caeremos de la gracia si el fruto del Espíritu o el carácter de Cristo es incorporado. Ahí quiero sacar otra vez de duda. No solo son 9, hay más. En Gálatas sí se muestran 9, pero mirando el Nuevo Testamento vamos a encontrar otros más, como en Pedro, en Romanos, ahí no recuerdo los demás, pero existen estos elementos que son obviamente consecuencia de nuestra vida en Cristo y vida en el Espíritu, porque no se producen por sí solas, no son automáticas, no es que me convierto a Cristo y ya, no. Esto hay que cultivarlas, hay que desarrollarla. Esto es impresionante en esta forma. Juan, ahora miremos a Juan. Juan nos presenta algunos conceptos como la vida eterna, la vida abundante, la permanencia en Cristo, porque separados de mí, nada podéis hacer. Y la comunión, el capítulo 17, son pasajes muy esenciales. Y aquí en el libro de Juan nos muestra la salvación como una relación viva con Cristo. Aquí otra vez ahí radica. La relación es parte de la vida cristiana. No es cumplimiento de normas la vida cristiana, es relación. Es relación con Dios por medio de Cristo y el Espíritu. Esto es salvación. Vivir con Dios, estar con Dios, que hacer por Dios. Hacer por Dios es legalismo. Vivir con Dios, estar con Dios, relacionarse con Él, tener comunión con Él. Esto transforma mi vida. No es cumplimiento de reglas, no hagas esto, no hagas esto. Esto es pecado, esto es el otro. No, mi comunión con Él vivifica mi vida y es totalmente transformada. Veamos con Pedro y Hebreos. Pedro presenta la salvación en Pedro, la redención, al iniciar la santidad y la esperanza viva. Es más sencilla, pero también es más profunda. Y aquí en Pedro también hay la relación. Y van a encontrar especialmente en la parte de la santidad. Y la santidad no se logra por medio de reglas, es por medio de la relación. Y con respecto a Hebreo, Cristo es el sumo sacerdote, el mediador, el intercesor, hablando de nuestra salvación. Porque Él intercede por nosotros ante el Padre Celestial. El Espíritu Santo también intercede, pero el Espíritu Santo intercede hacia nosotros. El otro es de abajo para arriba y el otro es de arriba para abajo. Y es mediador y es sumo sacerdote. Noten que la soteriología bíblica jamás es momentos, no sé qué, aquí es vivida y en todo momento y es totalmente desarrollada. Miremos Lucas y Hechos. Lucas y Hechos nos presentan en su estructura el perdón de los pecados, el Espíritu Santo, increíblemente lo presenta, pero en toda la cotidianidad,
no el Espíritu Santo solo como manifestación. Y ese es el otro detalle de Juan. Juan también habla del Espíritu Santo, pero de la cotidianidad, nunca de la manifestación. Y ese hay que entender. Y el poder, pero el poder no es para sí mismo, es para la misión. Y la misión tiene que ver con la expansión del reino. Y Hechos 1:8 resume todo ese detalle, donde la salvación conduce al testimonio, otra forma de decir, conduce a la misión. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Hasta ahí, ¿qué les parece? Bueno, ahí tenemos otro más. Lucas hace que el Espíritu Santo tenga una participación activa en la salvación, porque el Espíritu Santo te empodera, te capacita, te dirige y forma comunidad. ¿Para qué? El fin es la misión. La salvación es también misión. ¿Por qué? Porque la misión tiene que ver con la expansión con la propagación del evangelio. Por lo tanto, a partir de la teología bíblica, podemos mirar algo mucho más que un momento, que un elemento, que reducirlo a ciertos conceptos es mucho más amplia que nos da y además nos hace que sea mucho más vivida. ¿Se nota? Hola. Sí, pastor. Sí. Roger Stronta indica que Lucas posee una teología propia, en el sentido de que entiende Lucas que la salvación produce poder, produce testimonio, produce misión, produce transformación y expansión del reino. La razón por qué lo señala, porque la forma como está organizado Lucas y Hechos tiene que ver eso. Pedro habló en el poder del Espíritu y se convirtieron 3,000, 5,000 y no sé cuántos más. Y estos que se convirtieron dieron testimonio. Y estos que dieron testimonio, en primer lugar hubo persecución y tuvieron que salir a la misión para ir extendiendo el evangelio aún más allá. Pero también hubo transformación. Y ahí vemos a Saulo como transformado, al mismo Pedro y a otros que fueron transformados y expandieron el reino. Estos elementos no son superficiales, están sustentados en esa misma historia que nos cuenta en el libro del libro de Lucas y Hechos. Libros, Lucas y Hechos constituyen la mayor cantidad del Nuevo Testamento. Ni siquiera alcanza los escritos de Pablo en conjunto. Es mayor y eso nos llama la atención. Bueno, hasta ahí con la teología bíblica. ¿Cómo vamos? Muy rica, ¿verdad? Tiene un contenido bastante profunda, pese a que lo estoy haciendo. De mucha bendición, pastor. ¿Cómo? De mucha bendición, pastor. Pese a que lo estoy haciendo periférico, pero entrando en profundidad es mucho más interesante. Ahora vamos a la teología sistemática. La teología sistemática que enseña toda la Biblia acerca de la salvación. Y hoy en día se ha organizado doctrinalmente por la influencia de la teología reformada
sobre estos elementos: elección, llamamiento, conversión, justificación, regeneración, adopción, santificación, perseverancia y glorificación. De algo que podemos estar seguros es que siempre comienza la elección y siempre va a terminar en la glorificación. Esto se puede mirar desde diferentes ángulos, y lo que les quiero mostrar es que no se vayan al orden. Como hace rato decía Grover, ¿cuál es primero? ¿Cuál es el orden? Miren, les voy a mostrar de dos formas. Aún podría haber tres. Una, la elección y el llamamiento, y aquí pueden meter la predestinación, lo que fueran, porque al final son equivalentes. Llamamiento, elección, cuales fueran, tiene que ver con el plan de Dios del Padre, lo que hace rato les hablé. Con respecto a la obra de la conversión, justificación, regeneración, adopción, los tres en realidad aquí en este momento es la obra de Cristo por medio también del Espíritu Santo, como es en el caso de la conversión, porque el Espíritu nos convence de pecado. Y obviamente somos justificados por medio de Cristo, regenerados y adoptados como hijos. Estos son equivalentes, no son diferentes. Y el tercer momento, la santificación, la perseverancia y la glorificación, mayor activación tiene el Espíritu. Aquí quiero dejar en claro, no son exclusivos, son inclusivos. Cuando el Padre actúa, también está el Hijo, también está el Espíritu. Cuando Cristo actúa, también está el Espíritu, también está el Padre. Cuando el Espíritu actúa, también está Cristo, también está el Espíritu Santo. Pero en su mayor acción se puede mirar que en estos elementos van desarrollándose. Esa es una mirada. Otra mirada. Esto esto de la elección y el llamamiento es parte del plan redentor. El plan de salvación, que Dios quiere que todos sean salvos. Y a partir de aquí, cuando yo decido, porque aquí la elección es la que hace la diferencia. Antes que conozca a Dios, estoy en este plan, porque Dios tiene el plan que todos sean salvos. Todos. Pero cuando yo elijo seguir a Dios, entonces hay tres momentos. La conversión, justificación, regeneración tiene que ver con la santificación inicial, o llamado santificación posicional, donde Dios me declara justo, pero posicionalmente, aunque en acciones no lo sea, porque uno no es santo de la noche a la mañana. La santificación y la perseverancia tiene que ver con la santificación progresiva. La santificación progresiva, esta es continua, y esta tiene que ver con el hacer, con la acción. Porque aún sigo haciendo el mal, pero cada vez voy transformándome hasta llegar a ser telios. La palabra telios es perfecto, o llegar a la estatura de Cristo, y en realidad este es el propósito. Por ejemplo, Santiago
1:2. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, y cuando la prueba de vuestra fe produce paciencia, y la paciencia es su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte alguna. Esa obra completa es la meta final del creyente en la santificación. Y finalmente la glorificación, que es la santificación final, donde nuestros cuerpos serán glorificados, y este será cuando Cristo venga, en la segunda venida de Cristo. Ahora aquí quiero que entiendan con respecto a Cristo. En esta primera parte, Cristo nos ayuda, o sea, a anular la pena del pecado, la condena del pecado. Aquí ya, porque cuando yo acepto a Cristo, la pena se anula. Mi sentencia se anula, que era la muerte. Porque ahora encuentro en Cristo, por eso es posicional, y soy santo en Cristo. Entonces, aquí la sangre de Cristo me ayuda a vencer la pena del pecado, que es la muerte. En la segunda es el poder del pecado. Igual, la cruz de Cristo me ayuda a vencer el poder del pecado. Y la última es la presencia del pecado. La presencia del pecado nunca más. Entonces, por eso la salvación nunca hay que entender como un solo momento. La salvación es algo continua, y a mi modo de entender, yo podría decir tranquilamente, la salvación es aprender a vivir con Dios. Es relacionarse con Dios. Es vivir la vida de Dios. Hola. Profe, una consulta. Tal vez un poquito Sí. sea necesario aclarar entre lo que es la santificación progresiva o la santificación posicional, entre lo que cree la iglesia o la teología reformada, o tal vez después va a tocar ese detallito, profe. Sí, vamos a tocar luego. Bueno, ahora nos tocaba llegar a la narrativa, pero vamos a escuchar al hermano Max, al doctor Max Rivera, sobre parte de esta narrativa del apóstol Pablo, de su vida. Así que vamos a dar la bienvenida.